Agradecemos al Señor la oportunidad de reunirnos y adentrarnos en esa experiencia maravillosa que es el estudio de las parábolas o de las imágenes parabólicas que el Señor Jesús colocó como una instrucción a sus seguidores para confrontar la dinámica y la postura religiosa de su pueblo. De esta manera, la enseñanza primeramente va dirigida hacia el pueblo judío en relación con sus condiciones y todo lo que realmente esto conlleva. En el libro de Mateo, capítulo 7, vamos a leer del 1 al 6, y esta será una de esas condiciones que nos permitirá ahondar en aspectos donde el carácter, la intransigencia del pueblo judío es confrontada por el Señor Jesús. Así que bienvenidos a todos los que a través de las redes sociales nos encontramos, ya sea vía internet, redes sociales, como presencialmente. Bienvenidos todos ustedes. Sus comentarios, aportaciones son bienvenidas en relación con el tema que estamos tocando, y a la vez, si hay dudas, por favor, coméntenlo y trataremos de contestar acorde a la palabra. Una de las condiciones que tú y yo necesitamos colocar es que la Biblia no debe ser interpretada por mi postura, por mis ideas, por mi trasfondo religioso, por mi denominación, porque a mí me enseñaron, porque yo vengo de otra congregación. Eso es irrelevante. Eso sería hacer menos la palabra de Dios. Y la palabra se interpreta por la propia palabra. De esta manera, la mejor forma, y puedo decírtelo, la mejor manera de predicar, de enseñar, es expositivamente. Esa es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué significa expositivamente? Que al exponer tú la palabra, va única y exclusivamente esa palabra determinando lo que contiene, lo que es, lo que comunica y lo que se espera. No hay ahí la injerencia humana, no es mi postura, no es mi perspectiva. Es que a mí me enseñaron, pues si te enseñaron así es incorrecto. Tenemos que aprender lo que Jesús enseñó, de qué manera y en qué forma lo vamos a hacer. Así que bienvenidos todos ustedes, qué grato reencontrarnos, y vamos a orar pidiéndole a Dios dirección. Una de las más grandes oportunidades que los maestros o pastores tienen es permitir que esa palabra, al ser expuesta, el Espíritu Santo provee convicción, provee dirección, revelación, y aún produce el querer como el hacer para colocar la capacidad de entendimiento con la práctica. Por favor, alguno de ustedes dirija su oración, la oración para todos nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Dios, en este día. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre mío, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche, Padre Santo, sea tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Revelación, mi Dios. Danos el discernimiento, Padre mío, Señor. Sí, mi Dios. Tanto al pastor para exponer la palabra, Padre mío, Señor, y nosotros para poder entenderla y asimilarla como tu Escritura lo manda, Padre Santo, Señor. Te pedimos, Padre mío, Señor, que cuides a las personas que vienen en camino, Padre Santo. Oh, Señor, Padre. que las con bien. Y de igual manera, Señor, te pedimos que las personas que ven en transmisión, Señor, a través de internet, mi Dios, sí, mi Dios, mi Dios, y su discernimiento sea abierto, Padre mío, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te damos las gracias, Padre Santo, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. La lectura que vamos a hacer es Mateo 7, 1 al 6. Permíteme hacerlo en voz alta. Por favor, pon atención a lo que Jesús está declarando, y ahorita tenemos una breve respuesta a qué se trata, de qué está hablando Jesús. Verso 1. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden
le será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué estará hablando Jesús? ¿Cuál es el tema que Él está tocando aquí en este punto? ¿Qué es lo que está tratando? Recordemos, no le está hablando a nosotros los creyentes, les está hablando a su pueblo. ¿Cuál sería el mensaje que Él está colocando frente a ellos? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué mensaje Él está colocando para hacerles ver su condición, su postura religiosa y qué es lo que se debe colocar para colocar la verdad que tenemos? Así que, ¿qué piensan? ¿Qué tenemos ahí? Opiniones son bienvenidas. Este es uno de los textos, o es uno de los dichos dentro de la iglesia que más se hace énfasis, pero es el menos entendido. Es citado comúnmente desde el púlpito, en la esfera cristiana y aún fuera de la iglesia. La gran mayoría de personas utiliza este texto para colocar una postura, pero no es lo que Jesús está enseñando. Es uno de los textos, reitero, que la gran mayoría, creyentes y no creyentes, conoce, pero no conocen la realidad del mensaje que Jesús está colocando aquí. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué está hablando Jesús? Necesitamos aprender entonces lo que Él está enseñando acerca de lo que representa juzgar o evaluar. Recuerden, Dios nos creó para pensar, para analizar. Fuimos llamados a tener una mente que es capaz de un análisis objetivo, claro, y extraer conclusiones de lo que conocemos, hacemos en relación con la verdad que hemos aprendido. Así que Jesús inicia esta nueva conversación con su pueblo, con sus amados judíos, para mostrarles que los seguidores que Jesús está buscando deberán tener un cambio radical en su manera de ser, en su conducta y en su esencia, es decir, en su carácter. ¿Por qué? Porque los seguidores del Mesías que Jesús está colocando frente a los judíos deberían cambiar radicalmente sus conceptos, sus posturas dentro de su entorno cultural religioso. Y para los judíos representaba un enorme impacto, y lo vamos a ver el por qué. Un seguidor de Jesús, en su estilo de vida como en sus decisiones, revelaría que esa verdad no solamente le permitió un conocimiento teológico de las verdades, sino que esa verdad propició una serie de acciones y movimientos para colocar y llevarlos a la práctica en su vida cotidiana. Jesús está enseñando entonces que sus discípulos no son rabinos, son creyentes con una práctica cotidiana de las cosas que están aprendiendo y viendo en Él para comunicar un ejemplo a las generaciones venideras. Así que, ¿qué está sucediendo? Jesús está enseñando una de las más grandes verdades. Es la capacidad de ejercer un juicio acerca de alguien y de algo que está aconteciendo. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero una mala interpretación de este contexto es generar un error doctrinal, incentivar o alentar
a una postura que no es grata delante de Dios y hacer creer a las personas o a los creyentes que su conducta, sus actividades son gratas delante de Dios. Eso es algo que tenemos que colocar muy claramente, porque de otra manera estaríamos propiciando que, de acuerdo a como tú percibas la palabra, es acorde a lo que tú haces. Y esto sería un parámetro individual personal, más no la voluntad expresada del Señor para saber quiénes somos, qué debemos hacer y hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué está enseñando entonces Jesús en este aspecto? Jesús no está prohibiendo, subráyalo. Por eso digo que hemos adquirido ideas, pensamientos, posturas preconcebidas acerca de no juzgar. Y ese es un error. Muchas personas adjudican esta frase, no juzgues para ser juzgado, pero está fuera de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque por lo general los líderes enseñan esta palabra para que no se tenga un análisis de su vida, de su conducta, de sus parámetros, de sus palabras y decisiones. Pero Jesús no está prohibiendo el juzgar. Lo que está prohibiendo es juzgar como si fuéramos jueces para condenar. Es muy distinto. Recordemos, fuimos creados para pensar, para evaluar, para conocer. Simplemente, ¿por qué estás aquí? Porque decidiste venir. Qué importante. Así que lo que está haciendo Jesús ahora es mostrarle al pueblo judío que su postura inflexible les impedía tener una verdadera claridad acerca de cómo reconocer las personas, sus necesidades, sus decisiones como sus motivaciones. Y ahora lo que está enseñando Jesús es a evaluar para poder edificar. Recuerda eso. Evaluar para edificar. Eso es lo que, Jesús está enseñando. No juzgar para condenar. Y ese es el gran problema en la iglesia como fuera de la misma. Pero ¿tendrá algún significado evaluar o juzgar? Por supuesto. Tú y yo no podremos cambiar a menos que no tengamos quien nos ayude a entender y conocer lo que no podemos cambiar o no podemos darnos cuenta. Aquello que está fuera de nuestro alcance de percepción. El salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque lo oculto es imperceptible y por consiguiente no lo puedes entender ni confrontar. Pero cuando eres dueño de esa verdad, entonces tienes la responsabilidad de accionar. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Para los judíos, las palabras que Jesús está utilizando eran para ellos familiares. Te recuerdo, los judíos desde niños aprendieron la ley. Fueron instruidos en el libro de los Proverbios también. Así que ellos entendían, ellos conocían cómo debería ser la formación de una persona judía para alcanzar desde un liderazgo hasta una conducta apropiada. Entre ellas, reprensión, señalamiento, sabiduría y la abstención de una crítica destructiva, una crítica nociva. ¿Qué sucede? Los judíos, por naturaleza, representaban a una élite que se consideraba superior al resto de las naciones. Y este orgullo les conducía a un análisis frío, rudo, para condenar a la gran mayoría de las personas porque se creían suficientes, justos, se creían ser los elegidos y por consiguiente no existía otra raza igual que ellos. Jesús lo declara,
Lucas 18, 9 al 12, por favor. Y es que esa es precisamente la enseñanza. Cuando nosotros no tenemos todos estos antecedentes, tendemos a colocar los primeros versos que Jesús señala como una prohibición para juzgar. Jesús no está prohibiendo juzgar. Por el contrario, vamos a encontrar que Jesús nos alienta a evaluar en diferentes contextos. Porque un creyente no debe ser ignorante. Un creyente no puede permanecer abstracto de las condiciones. Un creyente ha sido llamado a conocer la verdad y la verdad hace libres. Y esa verdad procedente del Espíritu Santo muestra la senda que se debe hacer. Y vamos a llegar ahorita a lo que Jesús también señala al respecto. Lucas 18, 9 al 12. Vamos a irnos lentos en estos versos porque es la descripción del por qué Jesús toma esta exposición. Vamos a leerlo. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿A unos qué? Que confiaban en sí mismos. Confiaban en su propia justicia. Los judíos pretendían estar ya del otro lado. Creían que eran una raza superior porque como fueron elegidos, ellos anticipaban que Dios los declaraba justos simplemente por tener un antecedente religioso o haber nacido dentro de las 12 tribus de Israel. ¿Qué más tenía el pueblo? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba. ¿Cuál era la diferencia? Tenemos que recordar. ¿Quiénes eran los fariseos? Recordemos. Adelante, Omar. Bueno, era una secta judía que se encargaban, o sea, eran los fariseos, los saduceos y los esenios. Ajá. Los fariseos eran una parte que lo que hacía era interpretar la ley a conforme ellos lo habían pensado. Exacto. Los escribas. Ellos creían que su postura era demasiado importante y por consiguiente su ego se elevaba a una máxima potencia creyendo que ya no eran como el resto de las demás personas. Pareciera que vivieran volando, es decir, sin faltar a nadie. Continuemos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Coloquemos. ¿Cuál era la postura que él tenía? Puesto en pie. Qué terrible. Es donde tenemos que entrar. Puesto en pie. Por eso la censura antiguo testamentaria fue pueblo duro de cerviz. Es decir, pueblo duro de espalda que no sabía humillarse. Ponerse de rodillas era reconocer la grandeza, la majestad y la gloria de Dios y aceptar nuestra pequeñez y limitaciones. En otras palabras, representaba reconocer la gloria de Dios y la humildad de quien estaba ahí. ¿Qué más? Dice, Dios te doy Estaba de gracias. pie y Dice, oraba consigo mismo de esta manera. oraba consigo mismo, es decir, era una oración prácticamente para él mismo, para recordarse quién era. ¿Para qué? Digo que hasta adulatoria. Exactamente. Ese era el problema por el cual Jesús coloca estas palabras. Porque estaba orando o hablándose a sí mismo de quién era él. Vamos a continuar. Decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow. ¿Por qué? Porque tengo una postura y me has conferido un lugar tan distinto al resto de las personas. Me has dado una superioridad que va más allá del nivel de cualquier otro mortal. Fíjate lo que está diciendo. Adelante. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué está diciendo?
Las palabras que cita es señalar, condenar a quienes están atravesando tiempos críticos o que no saben cómo accionar cuando ellos mismos practicaban esto. Romanos 2:1, vamos a verlo, no lo tienes en tus hojas, pero vamos a verlo, Romanos 2:1. Esta es la razón por la que Jesús coloca estas palabras. Porque dice que son ladrones, adúlteros, ya no más falta que diga son cristianos, van allá a la iglesia, vaya. Como dice Ramoncita, una oración adulatoria, un narcisismo a su máxima potencia, que es prácticamente una de las condiciones que la sociedad actual vive. La gran mayoría es siempre la búsqueda de su propia personalidad, superioridad, su propio deleite, su propio placer, su propia victoria, su propia libertad, sin importar lo que suceda en el mundo entero. Romanos 2:1, por favor. Alguien más con voz alta, sin que tú pierdas este texto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces lo mismo. Él estaba criticando la condición de otro sin darse cuenta que él era la misma calidad de esa persona, pero añadida por ser ahora una crítica destructiva. Ok, sigamos adelante. Dice, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dijo? Comentarios. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Ayuno, diezmo, ofrendo. Sí, Omar. Bueno, yo a lo que veo ahí es como que por obras, ¿no? O sea, yo soy bien chingón. Está justificando. Yo ayuno 2 veces, no 1, 2. Está exaltando o exaltándose a sí mismo en su conducta. Y todavía critica y el otro dice, ni merezco estar aquí. Exacto. Uno humilde y el otro orgulloso. Y el orgulloso es, o sea, presumiendo todas las obras que hace, como diciendo, qué bueno que me creaste, Dios, porque si no, ¿qué pasaría contigo? Es como había hace muchos años un grupo de cómicos que se llamaban Los Polivoces, y había un personaje que se llamaba Gordolfo Gelatino. Ah, aquí lo tenemos. ¡Wow! No sabía que lo teníamos aquí, perdón. Si no, no hubiera hecho esa observación. Bueno, y tan pequeño. Él tenía una canción que decía, Dios me hizo hermoso, soy tan perfecto, ya lo ves, soy primoroso. Y él era una autoexaltación al ego. Gordolfo Gelatino, ¿no? Eso es algo similar. Era adjudicarse una justificación delante de Dios por creer que era un maestro de la ley, aun cuando su vida era totalmente, su conducta era opuesta a lo que Dios deseaba. Aquí tenemos que ver lo siguiente. El conocimiento intelectual, teológico de la palabra de Dios, si no está en armonía con la conducta, está reprobado. El fariseo era un maestro de la ley. Conocía la ley, transcribía la ley, enseñaba la ley, mostraba el camino de cómo o cuál era la voluntad de Dios, pero sus obras eran opuestas a lo que enseñaba. Por eso Jesús decía, cuidado con la levadura de los fariseos. Escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa era la enseñanza de Jesús.
¿Qué sucede entonces? Ahora estamos entrando ya al tema central. Vamos entonces a darnos cuenta que requerimos ampliar nuestro pensamiento para retirar las ideas preconcebidas que en ocasiones llevamos acerca de ciertos pasajes, de lo que hemos escuchado, de lo que algunos maestros han predicado, pero que en ocasiones están totalmente errados de la verdad. Una postura errónea incentiva un mal comportamiento. Una conducta, si no es apropiadamente delante de Dios correcta, y quienes están alrededor, al observarla y no la objetan, se hacen cómplices de esa conducta que propicia una continuidad de acciones y creer o hacerle creer a esa persona que está bien, que es aceptable, que es justa delante de Dios. Es lo que estamos ahora entendiendo. Y hay dos palabras que tú necesitas como yo descubrir. Porque mientras no conozcas el significado de estas dos palabras, tergiversas lo que Jesús está diciendo. Primero, dice Jesús, no juzgues para que no seas juzgado. Esa palabra es, aquí la tengo. ¿Dónde están con todo lo que escribo? Aquí está. La palabra crino, cuando Jesús está hablando en el verso 1, está utilizando una palabra en griego que es crino. Esa palabra únicamente es utilizada para juzgar judicialmente. Es utilizada para la sentencia declarada por un juez. Eso es lo que Jesús está prohibiendo, que tú seas juez. Él no está prohibiendo lo siguiente, pero es lo que vamos a ver. Cuando utilizas la palabra crino, tú te estás convirtiendo en un juez. Y juez solo hay uno, que es el Señor. Es por eso que la gran mayoría, al no conocer lo que Jesús está enseñando etimológicamente, lo que conlleva la enseñanza, se pierden, pensando que hay una incoherencia, que hay una incompatibilidad en lo que se está enseñando. ¿Por qué? Porque asociamos únicamente juzgar con condenar, cuando Jesús está enseñando todo lo opuesto. ¿Qué diferencia? Así que la palabra no juzgues para ser juzgado está diciendo no condenes a nadie para que no te condenen. Es lo que está diciendo. ¿Ok? La otra, tú no puedes juzgar porque nadie te ha concedido o te ha colocado en una posición de juez para condenar, para dictar una sentencia, es lo que está diciendo Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podemos entender este pasaje acorde a lo que los judíos sí entendieron? Y si te voy a decir, ellos sí entendieron porque no hay ninguna objeción. Porque ellos estaban entendiendo correctamente cuál era el punto. Nosotros no, nos hacemos, es que somos más buenos que Dios. Es que no debemos juzgar, mi hermano. Claro que sí, claro que sí. Y si no lo haces, tienes un gran problema de responsabilidad delante de Dios. Lo vamos a ver. ¿Cuál es la otra palabra? Anacrino. Esa la vamos a encontrar, 1 Corintios 2:15. Vamos a leerla. ¿Ya ven por qué es importante que sea la versión apropiada? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. A ver, explícame. Si Jesús dice que no debemos juzgar, y ahora resulta que el espiritual juzga. ¿Y qué más? Y no es juzgado por nadie. A ver. ¿A qué? ¿Quién tiene la razón? ¿O será que nosotros necesitamos colocar la verdad por encima de nuestra percepción o de lo que hemos pensado que esto representaba para que el Espíritu Santo nos dé la claridad de lo que se está diciendo? ¿Qué dice ahí? 2:15. Anacrino.
esa palabra, el espiritual juzga, esa palabra juzgar significa analizar, distinguir, evaluar, determinar y extraer una conclusión. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Jesús está prohibiendo el juicio condenatorio, pero está alentando el juicio edificante. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar más claridad adelante. Pero cuando utiliza la palabra anacrino, como nosotros siempre que decimos juzgar, ¿qué tal si dijéramos juzgar inciso B o juzgar inciso A? ¿Cuál de las dos es? Es lo que está sucediendo. Necesitamos ubicar el contexto para entender qué es lo que Jesús está enseñando. Si no lo entendemos, vamos a seguir navegando en el mar del olvido y seguir en la misma postura. Pero Jesús está colocando que el carácter, la conducta que los judíos tenían estaba totalmente en oposición a la verdad que la Biblia enseña, es decir, la Escritura enseñaba. Y ahora Jesús está mostrando cuál debe ser la conducta de los seguidores y cómo deben hacer su vida diaria y sus decisiones. Sí, Ramoncita. Yo tengo más que una pregunta, una confusión. Sí. Porque yo no sé griego, no sé hebreo, entonces no sé cómo me puedes explicar que lo pueda yo entender, ¿sí? Porque si no sé griego y esta palabra quería decir tal cual, pues a mí lo único que me queda claro es no juzguéis, o sea, para no ser juzgado, ¿sí? Ok, qué buena pregunta. En los versos siguientes, el verso 5, vamos a tener la respuesta. Pero vamos a concluir esto primero. ¿Ok? Porque si no tienes ambas descripciones o significados de las palabras, sería como permanecer ignorantes, ajenos a la verdad. Una palabra es, no seas un juez condenatorio. La otra es, necesitas conocer, evaluar, analizar la conducta, la persona de hechos. Es lo que está hablando. Ahorita solventamos tu pregunta para irnos adelante. Así que Jesús está enseñando entonces la necesidad de aprender a evaluar sin caer en la condición dictatorial de una condenación o de condenar a las personas. Jesús está enseñando que no debemos criticar, señalar por la apariencia de lo que es, sino que debe sustentarse en un hecho válido o lo emanado de la palabra que se confronta con la realidad que tenemos o conocemos para que las cosas sean claras. De hecho, vamos a ver Mateo 22:16. Jesús está enseñando que necesitamos aprender a evaluar. Es que si no aprendemos a colocar todos estos parámetros, no seremos hábiles de poder alentar, exhortar, redarguir. No podremos hacer señalamientos porque careceremos de un conocimiento real que defina lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es lo verídico de lo falso. ¿Qué dice Mateo 22:16? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesús no hacía una condición de condenación como resultado de lo único que se veía. Lo que Jesús estaba enseñando a los suyos es saber cómo tratar la vida cotidiana en nuestro entorno
de la vida espiritual y entonces saber cómo hacer para alentar, ayudar y fortalecer a otros que no se han dado cuenta de su condición. Juan 7:24, eso es algo que tenemos que ir viendo. Y ahorita vamos a ver la respuesta de Ramoncita un poquito más adelante. Es que siempre se nos enseñó desde niños, no juzgues, pero erróneamente está colocada esa palabra. Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. A ver, ¿juzgamos o no juzgamos? ¿Cómo dice otra vez? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No debo atreverme a hacer un señalamiento solo por lo que considero, por lo que es insubstancial, pero sí debo hacer un análisis de lo que estoy observando, de lo que son hechos concretos que pueden definir una posición, una condición como una situación específica. Jesús está diciendo entonces, no juzguen según qué, las apariencias. Pero entonces, ¿cómo debe juzgarse? Dice ahí. Con justo juicio. Con justo juicio. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Al mundo o a los suyos? A sus discípulos. El mundo nunca va a hacer justos juicios. Sí, Luis. Eso pudiera complementarse con por sus frutos los conoceréis, ¿no? De eso vamos a hablar ahorita. Sí, Omar. Sí, yo a lo que voy viendo pues es de que a lo mejor la palabra pudiera ser penalizar, o sea, no penalices. Y cuando vimos en la de Romanos, creo, o sea, se tiene que, para poder juzgar, tienes que ser espiritual, porque en un momento, siendo espiritual, conoces la verdad, ¿sí? Y viendo la parábola, la del fariseo, humilde. O sea, para ser espiritual primeramente tienes que ser humilde y saber perfectamente que dependes de Dios en todo, ¿sí? Que no eres nada, y la humildad es eso, nada más soy esto, ¿sí? Y para poder juzgar, en un momento lo tendrías que hacer espiritual, como decía Romanos, ¿sí? Y no puedes penalizar en un momento dado, porque si ya eres humilde y ya eres espiritual, pues vas a tratar al otro con amor en un momento dado y vas a entender. Y al ser humilde, pues te vas a dar cuenta que lo que tú estás criticando y juzgando, pues pueden suceder tres cosas. Una, que ya las hayas hecho y lo puedes entender. Que no las hayas hecho, que tal vez las hagas, ¿sí? Y que eres creación nada más de Dios. O sea, que en cualquier momento te puede pasar eso. Entonces, esa es, yo creo que la diferencia entre el juzgar espiritualmente y el juzgar altivamente o humanamente, pues criticando nada más. Y se ve mucho, pues. Recuerden, es buena esa postura, recuerden, el apóstol Pablo cuando escribe que el espiritual, ¿cuál es la función de un creyente espiritual? Es lo que está diciendo, ¿cuál es la función? Está evaluando todo el tiempo las condiciones de su entorno, sino cómo logrará instruir, enseñar, advertir, corregir. El espiritual está observando el punto doctrinal en donde se han desviado de la verdad. Está evaluando el carácter y la conducta de los líderes. Está observando cómo se está conduciendo la iglesia en un descenso espiritual descendente. Y es donde empieza a colocar todas estas verdades, porque cuando produce este tipo de acciones de evaluar y hacer una conclusión acorde a la verdad, está exento del juicio, porque no hay un dedo que lo señale y le diga, tú hiciste esto, porque él ya superó esa condición y ahora está ahí, continuando, vigilando esta condición, ¿sí? De hecho, pastor, perdón, no se lo sé. No recuerdo si fue el profeta Jeremías al que el Señor le dijo que tenía que ir y decirle en dónde estaba mal, por amor a que Es Ezequiel. Ezequiel,
pero que si no lo hacía iba a ser condenado a él por no haberlo hecho, pero a él por no haberse lo dicho también. Ahí vamos. Ahí vamos. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús hablando de la paja o la mota, que era la versión anterior, con la viga? Está hablando de términos que para él eran muy conocidos porque su oficio fue carpintero. Y era una de las labores fundamentales de la sociedad, puesto que el carpintero fabricaba prácticamente todo lo que se utilizaban. Sillas, mesas, comedores, todo lo hacían. Y Jesús enseñó lo que para el pueblo judío era algo tan normal observarlo cotidianamente. La paja o la mota es esa condición tan pequeña, pero que genera dolor, molestias. Es pequeña en relación con la viga, hablando de esa gran monstruosidad de una madera para poderla cargar. Eso se llama hipérbole bíblicamente. ¿Qué significa? Maximizar una condición. Jesús está hablando entonces de un contraste de condiciones que están alterando a ambas personas, pero que hay una solución al respecto. Lo que está enseñando es que quien tiene la viga no debería criticar a quien tiene la mota, es decir, lo pequeño, porque debido a la enormidad de sus acciones, condiciones, no le deberían permitir, moralmente hablando, señalar o criticar. Por eso dice Romanos 2:1, tú que criticas, estás ahí. ¿Qué sucede? La pequeñez de la mota o de la paja es prácticamente imperceptible, pero no por eso deja de representar un conflicto, una molestia o una situación de conflicto. ¿Cómo lo solventamos? Vamos a regresar al verso 4. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Wow, ¿no? Verso 5. Ahí está la respuesta, Ramosita. Dice, hipócrita, primero saca la viga de tu propio ojo, y subraya esa frase, y hasta entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús está enseñando que necesitamos entonces corregir primeramente nuestra vida en esa área, que tengamos la calidad moral para poder hacer un señalamiento. Recordemos, no es un señalamiento de condenación, no es sentirte limpio para juzgar como lo hizo el fariseo diciendo, te doy gracias porque no soy como estos ladrones, hipócritas, ¿no? Perdedores. Él no. Lo que está diciendo el Señor es que antes de cualquier otra cosa, antes de señalar, antes de hacer una acción, se requiere una transformación, y eso solo Dios lo puede hacer. Puede ir cambiando nuestra vida para retirar todas aquellas áreas que son nocivas, opuestas a la verdad de Dios, que generaron daños, que fueron cargas en nosotros, pero que en un buen momento Dios nos cambió, transformó y nos concede la oportunidad de abrir nuestros ojos y darnos cuenta con claridad que en alguien existe algo que quizás ni cuenta se da, pero que está generando condiciones, actitudes o aspectos que están en una condición opuesta a la verdad de Dios. Por eso dice, hasta entonces, cuando tú hayas eliminado esa área de tu vida, podrás ayudar, alentar y fortalecer a otros, solo hasta entonces. Sí. ¿Me puedes corregir? Por esto, porque te voy a leer lo que escribí según lo
que entendí yo. Ajá. Entonces, para mí quisiera decir esto. O sea, es que tal vez yo diga algo conforme a la palabra. Yo estoy consciente, lo digo conforme a la palabra. No porque yo esté tan segura de mí misma y yo no tengo nada que me pueda, o sea, pues turbar, ¿no? Sí. Y no se aplica ahí este texto de que si yo nada más estoy hablando a la ligera, pues ¿quién está libre que no tire la primera piedra? El punto es, ¿cuál es el propósito de hacer ese comentario? Es que, bueno, Recuerda, la condición no es el señalamiento. Lo que Jesús está condenando es lo siguiente: la acusación sobre alguien, no el señalamiento de, sino, por ejemplo, es como si tú me acusas de ser un ladrón. Eso es lo que él está señalando. ¿Por qué? Porque la apariencia puede decir que yo soy un ladrón. Y esa palabra está generando un conflicto, pero fue la apariencia. ¿Ok? Pero si tú evalúas con claridad, ves mis hechos, te das cuenta en dónde estoy parado, qué es lo que hago, entonces puedes tener una percepción clara para hacer un señalamiento y decir, es que tú te estás robando este dinero. ¿Ok? No es la apariencia, es el hecho de lo que representa. no entra ahí. Bueno, entra la parte de evaluar y también la parte de evaluarnos primero nosotros y de refrenar nuestra lengua hacia averiguar un comentario con alguien sobre alguna situación en donde no conocemos Que esa es una apariencia. es una apariencia, pero o sea, tenemos que evaluarlo de una manera espiritual, pero también frenarnos nosotros y evaluarnos nosotros y estar libres para poder... Es un buen tema, por eso mencioné que este es conflictivo, porque necesitamos entender la raíz de dónde surge y por qué Jesús lo está hablando a su pueblo, para que nosotros hoy entendamos ya cómo extraer la verdad después de 2000 años a qué se refiere. Jesús no está condenando ni tampoco prohibiendo evaluar, porque evaluar forma parte de tu vida diaria. Tu vida cristiana requiere evaluar. Y ahorita vamos a ver muchísimos textos que Jesús dio. Ese es el punto. Que nos centramos en un texto, pero recuerden, un texto fuera de contexto es un pretexto. Un solo texto no puede ser la única medida. Es el contenido general de la Biblia en relación con ese tema lo que define el establecer el punto doctrinal al respecto. Por ejemplo, tan sencillo, Salomón tuvo 1000 mujeres. Eso nos daría bíblicamente la oportunidad de tener nosotros muchas. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no existe una aprobación divina al respecto, porque solo son palabras que emergen en un momento determinado, mas no determinan el curso de un estilo de vida. Sí, Grimaldo. A eso me refería. En este caso, no podemos juzgar a lo que tú me dices que Salomón hizo mal. ¿Por qué? No, se hizo mal. No, porque estoy juzgando. No, aquí está el problema. Aquí está el problema, que debemos no ser confundidos, aún con la palabra de Dios, cuando podemos decir una cosa que está haciendo mal a alguna persona o a un miembro de la iglesia, y decir, no, tú me estás juzgando. Y el hermano Rolando me dijo que me analizaras. Déjame decirte, que me juzgaras. tan mal está que la misma palabra lo censura. Moralmente, etimológicamente, civilmente, eso es inadmisible, es reprobable. Por todos los medios es reprobable. O sea, no es cuestión únicamente espiritual, es reprobable su actitud.
en cualquier sentido. Ahora, el espiritual juzga esas cosas. Es lo que tenemos que entender. No somos jueces, pero si nos dijeran, ¿dónde está algo malo? ¿Qué dirás? No, no voy a decir porque entonces me van a juzgar a mí. No. Es como si dijeras, ¿hicieron bien los discípulos en elegir a Matías? Necesitas un arraigo bíblico para poder tener una respuesta. Y la respuesta es, se equivocaron. Se equivocaron. ¿Por qué? Porque no era facultad de ellos elegir un apóstol. Era una prerrogativa divina. Ahí es a lo que vamos, a ese es el punto donde vamos. Que tenemos que aprender lo que la palabra enseña y ese nivel que vas adquiriendo, o medio milímetro que vamos adquiriendo poco a poquito, debe ser la norma para ir definiendo lo que es correcto de lo incorrecto. Demas abandonó a Pablo. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo mal. Estás evaluando, ¿ok? ¿Estamos bien? ¿Qué sucede entonces? Ok, aquí vamos. Sí, Ángel. Por eso digo, este tema estaba bien. Yo quiero dar un ejemplo así personal. Sí, está bien. Un ejemplo personal, a ver si de alguna manera aclara algunas cosas también. Ajá. En una plática con mi papá, se convirtió en un poco en una discusión por resolver una situación, ¿no? Entonces yo empecé de alguna manera a juzgar y a decirle, es que ustedes vienen a mí para yo darles un consejo y al final no lo obedecen, hacen caso omiso, entonces ¿a qué vienen, no? Exacto. Pero en ese momento, o sea, Dios, o el Espíritu de Dios se hacía presente y era como que me estuviera hablando a mí mismo también, pues. Ajá. Al yo decirle a mi papá, o sea, te doy un consejo y no lo obedeces, el Espíritu, o sea, me estaba diciendo, y tú a mí tampoco me obedeces. O sea, entonces era como un juicio, pero a la vez era también para mí. Entonces era una lección aprendida. Exacto. En ese contexto. Entonces, en ese contexto, yo estaba emitiendo un juicio, pero a la vez estaba siendo juzgado espiritualmente. Y no por eso, digamos, me detuve en decir lo que yo sentía, pero después fui con el Señor y le decía, perdóname porque yo me comporto igual contigo, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces creo que al final, o sea, vamos a lanzar ese juicio evaluativo, pero el Espíritu nos va a confrontar porque nosotros en muchas ocasiones estamos en la misma situación, pero no quiere decir que dejemos de evaluar, pues. Ok. Cuando nos autopredicamos. Sí, exactamente. Y yo creo que todo el tiempo te puedes autopredicar. Ok. ¿Qué entonces tenemos que extraer? Al estar enseñando Jesús este tema, desde el inicio comenté, es demandante. Coloca nuestros puntos. ¿Por qué? Porque nosotros percibimos una postura, pero Jesús nos quiere llevar más allá. Nos quiere conducir a una condición de madurez, de crecimiento, porque de otra manera la iglesia sería un estancamiento. ¿Qué sucede? Jesús empieza entonces a enseñar a sus discípulos a juzgar, a evaluar, a tomar decisiones. Vamos a ver Mateo 7, 15 al 20. Y otro que tenga Hebreos 13, 7, por favor. Mateo 7, 15 al 20. Trece, 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. A ver, la palabra guardar, ¿qué es? Una advertencia que depende de nosotros evaluarla para poder definir si es riesgosa o no. Dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jesús en relación con los falsos profetas? Cuando dice, por sus frutos los conocerás, ¿qué está enseñando? Que tu responsabilidad, tu
responsabilidad. Mi responsabilidad es aprender a evaluar, analizar su conducta, su transparencia, su palabra, darnos cuenta qué realmente es y no la apariencia. Porque vienen como ovejas, pero son lobos rapaces. Dice, el resultado entonces dependerá de nosotros, porque si estamos observando la calidad de persona, su predicación, su enseñanza y la consecuencia, debemos entonces analizar, evaluar y llegar a una conclusión. Este no es de Dios. Y debo que sustraerme porque su resultado está definiendo mi postura. No mi postura define lo que es Él, recuerda. El resultado de su conducta define mi postura. ¿Qué diferencia? La condenación define al otro, mi condenación. Pero el resultado de la vida de esa persona define mi postura para con Él. ¿Sí? Vamos adelante. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos. No pueden el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos. ¿Qué dice? Por sus frutos. El árbol bueno va a dar buenos frutos. El buen creyente va a tener una vida acorde a la voluntad de Dios, una vida que no es perfecta. Dios no ha terminado con nosotros. Pero nuestra vida está en una constante disposición de que Dios nos lleve paso a paso para cumplir su propósito en nosotros. Y en ocasiones eso requiere abstenernos de ciertas compañías, abstenernos de prácticas, abstenernos aún de aquello que consideramos que no es impuro, pero que ofende a Dios, porque esa es nuestra postura, y vamos a irnos retirando por sus frutos. En otras palabras, tú y yo también estamos dando fruto, pero es nuestra responsabilidad evaluar, analizar y entonces lograr en base a esos hechos, recuerden, no apariencias, a hechos, definir si es correcto o incorrecto, si es genuino o falso, si es una oveja o es un lobo rapaz. Nosotros tenemos que determinarlo por lo que estamos observando, por lo que está sucediendo frente a nosotros, por lo que podemos constatar, comprobar. Eso es lo que está diciendo. Vamos al libro de Hebreos 13:7. Otra manera. Adelante. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerar. ¿Qué es la palabra considerar? Eso es lo que está enseñando la Biblia. Si la persona que me está enseñando la Biblia me está dando buenos consejos, me está enseñando la palabra, pero su conducta es opuesta a lo que a mí me estás enseñando, entonces eres un mal maestro. Eres como un fariseo, como Jesús dijo, escucha lo que dice, pero no hagas lo que hacen. Nuestra responsabilidad no es solo creer, es observar, evaluar y tener una conclusión que nos permita ser sabios. No podemos aceptar lo incorrecto como correcto. No podemos abrazar la mentira para conferirle el grado de verdad simplemente porque no quiero juzgar. No estás condenando, estás edificándote a ti mismo y también edificar a otros al tomar decisiones sabias en base a el comportamiento, la conducta, los hechos de esas personas. Es lo que está diciendo. Sí, ahí atrás. Quisiera leer aquí, trae la concordancia, dice: Cristo no niega la necesidad de ejercer cierto grado de discernimiento o hacer un juicio de valores con respecto al pecado de los demás.
En otros pasajes de la Escritura se manda identificar a los falsos ministros dentro de la iglesia. Y bueno, está el versículo 15 que dice guardaos de los profetas. Bien. Y luego dice aquí, y evaluar el carácter de las personas. Y trae el verso 6 que dice, no deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos. Es tan importante. Jesús, cuando está hablando de por sus frutos, fíjense, está hablando de maestros, de pastores, de líderes. ¿Por qué? Porque los líderes de antaño en Israel se convirtieron en lobos rapaces, pretendiendo enseñar o en el nombre de Dios, fueron capaces de aún alentar los malos comportamientos con tal de seguir siendo bendecidos, entre comillas. Ahora está diciendo, consideren a sus pastores. No estás juzgando para condenar. Estás evaluando la realidad de su predicación, de la enseñanza con su estilo de vida. Y si no es compatible, entonces no es digno. ¿Qué diferencia? No es lo que enseño, es lo que practico con lo que conozco. Así que la Biblia siempre va a estar llena de instrucciones de evaluar, observar, analizar para poder llegar a una conclusión y entonces determinar qué voy a hacer. Yo no voy a condenar a nadie porque no soy juez. Pero sí puedo impedir que esa conducta me perturbe por no estar de acuerdo a la verdad de la palabra. ¿Sí? Y aquí hay un ejemplo muy contundente, y es que el rápido, 2 de Samuel 12, 5 al 7. Los judíos tenían una postura inflexible e irracional a causa de creer que como superiores tenían todo a su favor. Y vamos a encontrar uno de los ejemplos más claros de lo que es 2 de Samuel 12, 5 al 7. Es la historia de David cuando ha fallado y estuvo con aquella mujer, Betsabé. De tal manera que aquí tenemos un ejemplo de lo que Dios hace para propiciar juicio. Vamos a leerlo nada más los versos del 5 al 7, ya que es más adelante y más atrás, pero esos versos nos van a dar claridad. Cuando Natán confronta a David, ¿qué dice? 12, 5 al 7. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que el tal hizo lo que el tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la condena por 4. Debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y el siguiente verso? Dice, tú fuiste. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de los Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Ese ejemplo es muy claro, había una doble moral. Y 3 lecciones rápidas que necesitamos extraer de ahí. La primera es que podemos ser ciegos a nuestra propia realidad espiritual. Eso es algo que a David le estaba sucediendo. Ciego a su propia condición, porque el pecado tiene esa capacidad de inhibir nuestro razonamiento. 2, es minimizar en uno mismo las mismas circunstancias que otros hacen. Y la tercera, maximizamos las acciones de otros para justificar las nuestras. Fíjate bien.
Eso es lo que está sucediendo. Esa es la enseñanza que Jesús está colocando sobre nosotros. Pero entonces, tenemos que llegar a una conclusión. 1 Timoteo 5:21. Porque el tiempo está un poquito rápido y no es que tenga prisa, pero vamos a tratar de colocar. Si estamos viendo faltas y conductas en otros, ¿cómo podemos ayudar? Primero tenemos que evaluar acorde al catálogo bíblico de estas condiciones y posteriormente tomar una acción acorde a esa verdad. 1 Timoteo 5:21, por favor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Timoteo necesitaba ejercer la autoridad en la iglesia. Necesitaba juzgar. Y eso es algo que un tema que hoy en día que se ha perdido en la iglesia, la disciplina en la iglesia. Porque ¿quién te puso por juez? ¿Cómo debes juzgar? ¿Cómo debes hacerlo? Pablo le está enseñando a Timoteo que debe colocar y hacer un juicio, pero ¿cómo debe ser ese juicio? ¿Con parcialidad o con imparcialidad? No teniendo favoritismos, no teniendo intereses en otros. Wow, eso es lo que la doctrina cristiana debe prevalecer. Oye, pastor, fíjate que tu sobrino anda haciendo cosas malas. Pues, ¿cómo le voy a decir algo? Es mi sobrino. Pues no, debe existir esa condicionante de imparcialidad para que todo sea justo acorde a la misma medida. Pero debo juzgar ¿qué? Hechos, debo evaluar conductas, debo evaluar condiciones que la palabra censura para entonces tomar acciones. ¿Estamos bien? Es lo que está enseñando. Pero entonces, si nosotros estamos ya llegando a este punto, dice aquí que hasta entonces, el verso 5 lo estábamos leyendo, ¿no? Si ya Dios ha cambiado nuestra vida y nos ha dado oportunidad de ir adelante, ¿cómo lograremos apoyar a quienes están pasando tiempos de diversas circunstancias? Nadie nos ha puesto por jueces, recuerden. Pero sí, cuando ves a tu hermano en necesidad, necesitamos acudir para apoyar y ayudar. Ahora, hay conductas, como dice aquí, la paja o la mota, que parecen no ser tan gravosas o dañinas, pero que al final, mientras esté ahí, sigue generando un conflicto serio. Si tú te dejas una piedra en el ojo, ¿qué sucederá? Vas a tener una inflamación, vas a tener una infección. Y puede hasta encarnarse de tal manera que requerirías cirugía. Si tú permites, porque estás viendo un mal comportamiento, una mala actitud, no estás juzgando, puedes decir, hermano, tú sabes que te amo y en el amor del Señor necesito decirte esto. En esta área de tu vida hay una incongruencia. Es aquí donde necesitas trabajar. Y cuenta conmigo para ir adelante, para hacer la obra. ¿Qué está sucediendo? 1 Timoteo 4:2. Dice, hasta entonces. Ese entonces ya sucedió a lo mejor 5 años después de que Dios cambió mi vida en medio de ese remolino de condiciones adversas. Uno de los propósitos del cristianismo como del pueblo judío es ser santos porque yo soy santo. Y recordemos que esa palabra significa dedicación.
entrega a Dios, ser o caminar en la naturaleza de Dios. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía del mentiroso. No, 2 Timoteo 4:2 debe ser. Segunda 4:2. Déjame ponerme aquí. Que prediques la palabra. Sí. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el pastor? ¿Cuál es la labor del pastor entonces? Hijitos, vamos bien, adelante, no se preocupen, sigue tomando, sigue embriagándote, no te preocupes, sé infiel a tu esposa, no te preocupes, vamos, haz una fiesta y deleítate con todos los placeres. ¿Eso es lo que está diciendo? No, no. La labor fundamental del pastor es instruir y en ocasiones va a ser redarguir, convencer, confrontar. No porque le guste al pastor, sino por el bienestar de quien está pasando por esos momentos y no se ha dado cuenta en qué pozo se encuentra. No lo está condenando, recuerden. No tenemos esa capacidad de condenar a nadie. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo, que está ejerciendo la labor de pastor en ese momento, es alentar, fortalecer, animar, exhortar, propiciar un cambio en la vida de esa persona. Vamos a leerlo otra vez, 4:2. Que prediques la palabra. ¿Qué es el fundamento para poder hacer lo siguiente? Conocer, vivir y establecer el parámetro bíblico, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Redarguye, ¿qué es? Propiciar un reconocimiento de lo que se está haciendo opuesto. Vamos adelante. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La última de ellas, sin tocar todas las otras, si no se nos va a llevar toda la clase. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Es lo que se enseña, lo perdurable, lo permanente, lo inalterable, los principios fundamentales que prevalecen por siempre. Eso significa doctrina. Así que no es por mi postura, por mi forma de concebir si es pecado o no es pecado. Si no está dentro de la doctrina, estamos del otro lado. Así de sencillo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es un principio bíblico. De una fuente no pueden salir agua dulce y agua salada, dice Santiago. No puedes tener una boca que hable a Dios y al ratito una boca que condena a todo el mundo. ¿Verdad? Eso es lo que está enseñando. El pastor tiene una enorme labor, y gracias a Dios por los pastores que en un momento dado nos corrigen, nos ayudan, nos enseñan, pero la labor del pastor siempre estará velando por el bienestar espiritual, físico, material de las ovejas. Y cuando una oveja realiza algo inapropiado, la labor del pastor, ¿cuál es? Tú y yo somos cuates, vamos a darnos la vuelta. No. Es decirle la verdad en amor para que por amor él regrese a los brazos de su Señor. Y aun cuando el Espíritu Santo te revela y te da discernimiento, Por ejemplo, es una duda. Si como hermano, como creyentes, estás caminando y crees que es lo correcto y el Espíritu te revela que ciertas acciones, ciertas actitudes son y están fuera de la palabra del Señor. Y tienes otro hermano que está caminando por la misma senda, pero tú apenas te diste cuenta, ¿cómo te acercas? ¿O cómo en amor, orando primeramente, que Dios prepare el escenario, prepare su corazón y compartirle, porque ese es el propósito, somos un cuerpo.
Y ese cuerpo camina unido, tenemos diferentes funciones, pero nos necesitamos unos a otros. Y es necesario compartirlo, porque de otra manera incentivaremos un comportamiento que se cree que es correcto cuando es totalmente opuesto. ¿Sí? Wow, qué tremendo este tema. Bueno, vamos a irnos rápido. Así que al verso 6, Jesús no está prohibiendo entonces evaluar. Lo que está prohibiendo es una crítica nociva, destructiva. Lo que Jesús está prohibiendo es dictar una sentencia como si fuéramos jueces. Esto es doctrina. Lo que tú y yo estamos hablando esta noche es doctrina. No debe estar supeditada a mi postura. Es que así me enseñaron a mí. Es que ¿qué tiene de malo? Tiene mucho de malo. Demasiado de malo. El apóstol Pablo dice que si no conoce estos fundamentos de la doctrina, nada sabe. Nada sabe. Así que no es lo que yo pretendo creer que es. Es lo que la palabra de Dios define. Y reitero, como el apóstol Pablo, yo soy el primer pecador. Dios vino por mí porque yo todavía estoy en ese contexto. Pero eso no me permite vivir de la manera que quiero ni hacer lo que quiero. Porque desde el día que le entregué mi vida a Cristo, soy de Él y para Él. Si tú dices, no puedo dejar esto, no puedo cambiar aquello, es porque no quieres. Porque el Espíritu Santo produce el hacer como el querer. Dios transforma vidas, esa es su especialidad. La vida de un cristiano es, como dice Romanos 6:4, vida nueva. Dios nos da vida nueva. Qué tremendo, ¿eh? Wow. Vamos a concluir entonces con el verso 6. Dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Y continúa. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En los primeros versos nos enseñaron que Jesús estaba enseñando a sus discípulos cómo desarrollar y cómo evaluar para aprender qué hacer. Ahora Jesús está diciendo que tenemos que aprender a utilizar o a evaluar la condición de las personas y utilizar el discernimiento para no caer en el conflicto de darles lo mejor a quienes no son dignos de ello. Wow. ¿Qué está diciendo? Que la actitud, la conducta de las personas que escuchan el Evangelio y empiezan a mofarse, a ridiculizar, a un ambiente hostil, tú debes tener el discernimiento para no sembrar lo mejor en donde no hay fruto. Ya sembraste la primera vez y resulta que hay un constante, continuo rechazo, es tu decisión, pero el Señor está diciendo, no le des lo santo. No des a los perros ni a los cerdos. ¿A qué se refería con perro? No está hablando de una mascota. Está hablando de un animal que censuraba Deuteronomio y Levítico acerca de ser perros salvajes, es decir, perros de presa que comían o cercenaban la carne de animales o personas. Lo que está hablando es que lo inmundo nunca va a ser cambiado por darle lo santo, porque es la voluntad de esas personas permanecer en la inmundicia. Segunda de Pedro 2:22 para concluir. Wow. Esta es una de las clases más difíciles. Pero más difíciles porque cuesta introducirnos en la verdad bíblica y que el Espíritu Santo nos despoje de lo que anteriormente habíamos recibido como una enseñanza que era válida, apropiada, cuando es totalmente incorrecta. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:22, por favor, para concluir. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio.
El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así de sencillo. Teniendo la oportunidad de alcanzar salvación, prefieren seguir en el lodo. Teniendo la oportunidad de comer algo nuevo, siguen volviendo a comer lo antiguo. Sí, Normita. Les gusta la mala vida, ese es el problema. Jesús está enseñando entonces que debemos hacer una evaluación para discernir, aprender a juzgar a quién, cuándo y cómo. Si después de una y otra vez compartiste a alguien y su conducta es inapropiada, retórica, hostil, ¿qué necesidad tienes de darle lo mejor cuando puedes llevarlo a alguien más que puede apreciarlo? Esa es la enseñanza que Jesús está colocando aquí. Pues vámonos, comentarios. Adelante, Omar. No sea que se vuelvan y os despedacen. Exacto. O sea que hasta en una de esas se regresen y hacen una golpiza que ponen. Exacto. Hostil, la hostilidad, los tiempos críticos. Recuerden, el Evangelio es un mensaje de amor y de paz que puede producir reacciones contrarias, es obvio. Pero si sabes que estás provocando un incendio, retírate. Dios me va a guardar. No, Dios te está advirtiendo de. Por eso dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Dios me va a guardar de todos estos malos. Yo los venzo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no fuiste prudente. Más adelante veremos que Jesús dice, yo los envío, ¿como qué? Como serpientes, como palomas, para que puedan ser sabios, vigilantes, para que puedan discernir. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a dar gracias. Algunos de ustedes diríjanos en oración, por favor. No sé si hubo comentarios, no tuve oportunidad de verlos. Entonces quiere decir que no se entendió nada si hubo un comentario. Por favor, algunos de ustedes llévenos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Sí, Dios, Señor. por tu palabra, mi Dios, que siendo tan especial, mi Dios, muchas veces no entendemos. Ayúdanos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele Amén. más a fondo, Señor. Sí, Señor. En realidad, Señor, tu sentimiento, tu manera de que quisiste decirnos a nosotros, Señor. Así es. Perdónanos si en nuestra ignorancia no hemos aprendido lo suficiente. Ayúdanos. Enséñanos a amarnos, Señor, los unos a los otros, Sí, Padre. Señor. Y bueno, Señor, si es necesario evaluarnos unos a los otros, también te ruego, Señor, que lo hagamos por la dignidad que tenemos de hijos tuyos, Sí, Señor. con el amor preciso del Padre, Señor, dado a nosotros a través de Sí, tu Señor. Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de los que estamos Sí, ahí, Padre. de los que están detrás de las cámaras, Extiende Padre. tu mano de Y sobre bendición, todo te rogamos, tu Señor, para que el cuidado, pastor, Señor, tu siga protección. estudiando y siga influyendo, Padre Celestial, en tu gracia redentora, en tu Gracias, verdad, mi Padre Dios. bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.